Jesús resucitó. Parte 2. En esta 20ª lección, vamos a dar continuidad al tema de la resurrección de Jesús, mirando las implicaciones de este hecho tan glorioso. Cada circunstancia de la vida de Jesús tiene su grandeza, desde el nacimiento hasta su resurrección y exaltación. Con base en el hecho de que Jesús resucitó, serán dadas 10 afirmaciones en esta lección, para fortalecer y fundamentar nuestra fe en Cristo, así como la de revelar lo que este hecho representa para la historia cristiana y para nuestra vida actual. Además, nos alienta a esperar que Jesús volverá para buscarnos. Basado en el hecho de que Jesús resucitó, conforme a la lección anterior, se compartirán 10 afirmaciones. Primera afirmación: la resurrección de Jesús es única. De manera equivocada las personas intentan comparar la resurrección de Jesús con otras experiencias de las cuales tienen noticia. Por ejemplo, la falsa doctrina de la reencarnación de los muertos. ¿Qué es la reencarnación? La reencarnación es una falsa doctrina que dice que las personas, después de muertas, consiguen volver a la vida en otro cuerpo, pudiendo asumir el cuerpo de un animal, y que este proceso se repite varias veces hasta que la persona alcance la perfección, la llamada plenitud del ser. Esta falsa doctrina es la base de la fe de religiones como el espiritismo, hinduismo, budismo, chiismo musulmán, entre otras. ¿Por qué decimos que se trata de una falsa doctrina? Porque no existe ninguna base bíblica para esto. Ninguna indicación en las Sagradas Escrituras apunta a esta posibilidad. Todo lo contrario. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9, 27. Otra confusión se refiere a la resurrección de las personas que son nombradas en las Sagradas Escrituras, como Lázaro, por ejemplo, Juan 11. ¿Cómo fue la resurrección de Lázaro? Al igual que Lázaro, existen muchas evidencias de personas que murieron y volvieron a la vida. Sin embargo, estas personas regresaron en el mismo cuerpo que tenían antes de la muerte y, por supuesto, murieron de nuevo. Ellas hoy no están vivas. Apenas recibieron un tiempo adicional de vida en la tierra, en el mismo cuerpo que poseían, finalmente murieron físicamente. Para algunos, la resurrección de Jesús también genera dudas y malas interpretaciones. El hecho es que la resurrección de Jesús es única. Él resucitó en un cuerpo nuevo. Él es el único que permanece vivo, no murió después, como las otras personas. La resurrección de Jesús es diferente de cualquier otra experiencia que haya existido hasta hoy, porque Él murió físicamente, y estuvo muerto durante 3 días, y Dios Padre lo resucitó de entre los muertos con un cuerpo nuevo, en semejanza de su cuerpo de carne, pero con un cuerpo incorruptible, eterno, transformado y glorificado. Segunda afirmación: la resurrección de Jesús es la prueba de que las Escrituras son verdaderas, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 44, 49. Cuando Jesús resucitó, Él les recordó las palabras y las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre Él, de todo lo que la ley de Moisés y los salmos hablan de Él en el futuro. Todo lo que las Escrituras han dicho se ha cumplido hasta hoy, y continuará cumpliéndose. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hechos 26, 22, 23. Tercera afirmación: la resurrección de Jesús es la evidencia de que sus afirmaciones son verdaderas,
Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 39, 40. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62, 63. Los sacerdotes y fariseos hablaban entre sí sobre lo que había dicho Jesús, de que resucitaría al tercer día. Por esto pidieron que fueran colocados guardias en el sepulcro, a fin de evitar que sus discípulos robasen su cuerpo, pues ellos temían esta posibilidad. Los discípulos a su vez temieron lo mismo, de que hubiesen robado el cuerpo de Jesús, cuando les fue anunciada su resurrección. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2, 20, 22. El texto anterior también es una confirmación de lo que había dicho Jesús para sus discípulos. Cuarta afirmación. La resurrección de Jesús es la evidencia de que el testimonio de los apóstoles es verdadero. Esta evidencia confirma el testimonio de los apóstoles que estuvieron con él, que comieron y bebieron en su compañía, y conversaron con él después de su resurrección, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos 10, 38, 41. Quinta afirmación. Jesús venció a la muerte, y cuando esto queraptebel se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 54, 57, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 24, porque a Jesús no lo venció la muerte, porque él no cometió ningún pecado, él no experimentó el engaño o error. La paga del pecado es la muerte, por esto nosotros morimos, pero él no podía recibir este pago ya que tuvo una vida perfecta e irreprensible, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2, 22, sexta afirmación, Jesús garantiza nuestra victoria sobre la muerte, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14, 15, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 23, 25, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, pagó la deuda por nuestros pecados. Él resucitó para justificarnos. Dios aceptó su sacrificio por nosotros. Nosotros, que creemos en la muerte y la resurrección de Jesús, fuimos unidos a Él en su muerte por el bautismo y resucitamos por Él en una vida nueva, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 7, 11. Nosotros no hemos resucitado eternamente aún. Él nos dará la vida eterna y nos resucitará en el último día. Esa es nuestra fe y esperanza en Él. Él nos lo prometió. Caminamos y tenemos esta certeza, que si andamos con Él, vamos a resucitar por Él, en el último día. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Juan 8, 51, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 40, séptima afirmación, Jesús volverá y juzgará a los vivos y a los muertos. Esto crea temor en nuestro corazón. Él está vivo y nos juzgará. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda de Timoteo 4, 1. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17, 30, 31, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 26, 29, el Señor volverá y juzgará a los vivos y a los muertos rectamente. Esto nos alegra. Octava afirmación, Jesús nos dio su vida, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Juan 14, 23, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 19, 20, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, 21, 22, novena afirmación, Jesús es la resurrección y la vida, en el que en mí cree aunque esté muerto vivirá. Job 11, 25, 26, Él es nuestra resurrección, Él es la vida, y todo aquel que en Él cree vivirá eternamente. Décima afirmación, Jesús nos llamó para ser sus testigos, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Usted puede estar preguntándose, ¿cómo voy a ser testigo si yo no estuve allí y no vi a Jesús resucitado? Si creemos, debemos dar testimonio de que ha resucitado y de que está vivo. Esta es la base de nuestra fe, que va a impactar a otras personas. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Juan 20, 29, somos bienaventurados. Hemos llegado a creer muchos años después. Nosotros no vimos la resurrección de Jesús, como los apóstoles testificaron en aquel tiempo, pero creemos en ella. Esta fe nos alcanzó. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Segunda de Pedro 1, 1, cuando Pedro escribió estas palabras, él estaba diciendo que ellos, en aquel momento, creyeron por lo que vieron, estuvieron allí, pero la iglesia para la que estaba escribiendo no vivió esto, llegaron a creer tiempo después, teniendo la misma fe que nosotros, hoy en día, y por esto se enfrentaron a la persecución y a la muerte por amor a Jesús.
Jesús dijo que tenía que ir al Padre para enviarnos el Espíritu Santo. Él está con el Padre. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. 1 Corintios 15, 14, 18, la palabra de Dios dice que, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, somos testigos falsos, entonces permanecemos en nuestros pecados y todo nuestro trabajo es en vano. Nosotros sabemos que Cristo resucitó, que nuestra predicación no es vana, que no somos esclavos del pecado. Para entender más sobre este tema, por favor lea 1 Corintios 15, 1, 58. Aquí Pablo habla sobre la gloria de la transformación de los cuerpos. Hoy podemos afirmar con la certeza de la fe que Jesús resucitó y está vivo. ¡Aleluya! Vale la pena recordar que, por siglos, los hermanos de aquel tiempo no tenían acceso a la Biblia que conocemos hoy. Ellos solo conocían los manuscritos del Antiguo Testamento. Nosotros hoy tenemos un contenido organizado y asequible, que ellos no tenían. Por esto, necesitamos rescatar y predicar al mundo que Jesús está vivo. Observación importante: Jesús no reencarnó en otro cuerpo mortal, ni tampoco revivió en su mismo cuerpo carnal. Su cuerpo es un cuerpo nuevo que vivirá eternamente. Jesús está vivo. Revisión del contenido. En esta 20ª lección de los fundamentos, continuamos la enseñanza acerca de la resurrección de Jesús, trayendo 10 verdades. La resurrección de Jesús tiene mucho significado e importancia para nuestra fe y vida. Esta es única y no tiene nada que ver con la doctrina de la reencarnación. La resurrección garantiza nuestra victoria sobre la muerte. Esta evidencia prueba que el testimonio de los apóstoles es verdadero, atestiguando que Jesús volverá para juzgar a los vivos y a los muertos, garantizando además nuestra propia resurrección. También es muy importante que seamos testigos de esta verdad para el mundo. Después de todo, esto es lo que Él nos ha llamado a hacer, a dar testimonio de su amor, muerte, resurrección y de su regreso. Considere atentamente. 1. Porque la resurrección de Jesús es única. 2. Porque la muerte no pudo retenerlo. 3. ¿Qué garantiza la resurrección de Cristo para los que creen en Él? 4. ¿Tiene miedo de la muerte o cree que la muerte ya está vencida? 5. ¿Desea tener un cuerpo como el de Jesús? 6. ¿Alguna vez ha tenido un encuentro con Jesús resucitado?